Encontrémonos en YouTube. Suscríbete ahora. Gracias por estar, ¿eh? Eduardo, te repito, porque yo te bauticé. Vos sos Enrique, ¿no? No, yo soy Eduardo. Y además no era la consultora Sinopsis que yo dije, sino Elipsis. Vamos a corregir las cosas y poner... Pero estuvo bastante cerca. Sí, 2 errores en 4 palabras. Es mucho, ¿eh? Como porcentual es mucho. Decime, a ver, ¿estamos mal pero vamos bien? ¿O estamos mal pero vamos mal? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que la pregunta que tenés que hacerte es si esto va a derivar en una crisis, que es el temor que tiene la mayoría de la gente, incluyendo los inversores. Estrictamente de lo económico. Estrictamente de lo macroeconómico. De lo macroeconómico. Después hay todo un aspecto que tiene que ver con el impacto social que también hay que tener muy en cuenta. Pero estrictamente de lo macroeconómico, la pregunta es si esto va a derivar en una profundización de la crisis o si vamos a, de alguna manera, ir saliendo y preparando un terreno para recién en el 2020 empezar tal vez a crecer, a recuperar una senda de crecimiento. Yo pienso más en el segundo caso, pero no necesariamente es un exceso de optimismo, pero creo que sí no vamos a derivar una crisis. Ahora, me cuesta mucho ver... Cuando hablamos de una crisis... 2001. La crisis es 2001. O sea, en Argentina la crisis es una crisis que involucra una suerte de pánico financiero, una crisis de deuda, una crisis de financiamiento. Bueno, pero el 2001 también tuvo un componente de un gobierno quebrado. No da la impresión que este gobierno esté quebrado. No. Estará débil, pero no quebrado. Pero aparte de una cuestión fundamental que siempre hay que marcar. En el 2001 nosotros teníamos un sistema bancario dolarizado. Esto que parece muy técnico implica que si vos devaluás, quiebran los bancos, hay corrida de depósitos. Nada de eso pasa ahora. Bueno. Y es una diferencia sustancial con el 2001 y es una diferencia sustancial con Turquía, en donde la dolarización todavía está ahí. Turquía devalúa 50% y quiebran sus bancos. Nosotros no estamos en esa situación. Entonces hay que hacer muy claro la diferencia, porque si no, aquel pánico hoy es imposible porque no están dadas esas condiciones. Ahora, dicho eso, sí se puede dar una profundización de la recesión. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en mantener la iniciativa y no pensar que 2 días buenos implican que nos podemos relajar, porque siempre tenés el riesgo no de una crisis bancaria, pero sí de una profundización de la recesión. Y eso tiene un costo social en esta situación altísimo. Bueno, esto ha venido ocurriendo un poco en las últimas semanas, ¿no? El gobierno creyó, incluso nosotros también pensamos, bueno, a ver, van 2 semanas y media, 3 semanas de un dólar más o menos en un determinado valor, pero esta semana volvió el temblor, ¿no? Bueno, de hecho lo que pasó fue, la semana pasada fue muy mala y el lunes fue muy malo. Ahora tuvimos 2 días, entre comillas, buenos, que no nos llevan a ninguna situación de resolución del problema, pero fueron efectivamente buenos. ¿Por qué? Porque el gobierno, en ambos frentes, el fiscal y el macrofinanciero, intentó, y creo que con algo de éxito, retomar la iniciativa. Ahora, si ahora pensamos que con los 2 días buenos podemos volver a negociar todo lo que estamos pensando como ajuste o como relacionamiento con las provincias, todo este proceso muy arduo de tratar de acomodarnos a un programa financiero negociado con el fondo. Si pensamos que eso lo podemos flexibilizar por 2 días buenos, cometemos el mismo error que hace 2 semanas. Digo, vos dijiste bien la pata financiera y el gobierno acertó en estos días con la pata financiera y la pata fiscal, ¿no? Yo creo que retomó la iniciativa. Mi pregunta es, ¿no le falta una pata política? Sí, siempre falta una pata política. El problema es que en esta situación no tenés mucho que dar, entonces te cuesta negociar. No, tenés todo para sacar, no para dar. Es un poco tarde para negociar con la oposición, con los gobernadores. Dicho eso, hoy el gobierno está haciéndolo en parte, a mi modo de ver, porque tiene a su favor el hecho de que muchos gobernadores, no necesariamente la oposición más extrema, pero muchos gobernadores entienden que una profundización de la recesión también les pega a ellos incluso en sus proyectos políticos. Entonces hay algún nivel mínimo de alineación de intereses, si se quiere, que permite hay una especie de un intervalo en donde se puede negociar, para negociar digo concretamente el presupuesto 2019, que es el dato fundamental hoy de la negociación política. Y la gran señal a lo mejor, ¿no? Exacto. La gran señal que aplaque un poco yo creo que se está avanzando, obviamente con marchas y contramarchas, pero creo que hay hoy una negociación política que, dadas las circunstancias,
podría ser peor, digamos de esa forma. Pero la negociación es muy ardua porque el gobierno no tiene mucho para dar. Vos hablaste de cuidar el costado social. ¿Qué significaría eso en términos económicos y en este escenario, donde el escenario es, bueno, hay que podar gasto y hay que achicar la producción, porque inevitablemente es así? Sí, pero tenés que evitar el colapso de la actividad económica. Vos pensás de vuelta lo que pasa en las grandes crisis, lo que pasó a fines del 2001, sí, claro, en donde la actividad esencialmente colapsó y generaste un desempleo del 25%, un montón de subempleo, indigencia y pobreza en niveles récords, porque fueron récords históricos en Argentina, medido como lo midas. Entonces, lo importante desde el punto de vista social, al margen de las pequeñas cosas que puedes hacer para morigerar el impacto hoy, es retomar cuanto antes el crecimiento, es limitar la recesión en términos de pérdidas de empleo, pérdidas de poder adquisitivo. Entonces, si vos me decís cuál sería, desde el punto de vista estratégico, qué es lo mejor que puedes hacer para limitar el impacto social, es empezar cuanto antes a crecer y a recuperar el mercado laboral, que hoy está muy golpeado. Esperemos que sea el año que viene. Sí, digo, de pronto uno ve, cuando vos hablabas de marchas y contramarchas, digo, el ministro de Producción había anunciado ante los industriales que no se iba a tocar nada referido al tema de retornos de exportaciones, y pasó también con el Fondo Sojero, qué sé yo. Da la impresión que sobre la marcha se van viendo. Hay un punto que creo que vale resaltar acá, porque la negociación no es solo una negociación política en el sentido de gobierno y oposición. Argentina es un país donde todo el mundo piensa que el país le debe algo y está siempre esperando recibir. En un momento de tensión, de estrés financiero, de recesión con peligro de profundización, es un momento en donde en el ajuste todos tienen que poner algo. Si vos pensás desde el punto de vista político cómo hacer un ajuste, pensás que la mayor parte de los sectores de poder más concentrado, no los ricos, pero los empresarios, sí, los sectores que se benefician de la devaluación, se resisten al ajuste, vos tenés que poner todo el ajuste en los sectores más golpeados. Correcto. Eso políticamente te genera un conflicto evidente. Entonces, mucho de lo que ves de esas marchas y contramarchas es un gobierno que trata de proteger a los empresarios que en principio producen la actividad que nos va a sacar del pozo, pero que en algún momento se da cuenta que les tiene que pedir algo a cambio. Los empresarios de todos los sectores tienen que entender que al menos como señal van a tener que poner algo a cambio. Esa es la discusión que estamos viendo con el campo, con la industria, con la obra pública. Está claro que uno no querría cortar la obra pública, pero sí para llegar a cumplir con el fondo, es decir, para no generar una crisis y un pánico el año que viene. Tenés que cortar un poco, creo que en algún punto tenés que poner parte cada uno tiene que poner una parte. Decime, ¿vos crees que amén de... Acá hay una situación objetiva que se arrastra desde mayo, fin de abril, que obligó un giro al gradualismo? ¿Vos crees que este escándalo de los cuadernos podrán tener, serán un adicional a la malaria que puede haber, por lo menos este segundo semestre? ¿O pensás que pueden ir por un camino paralelo? Creo que el gobierno va a intentar minimizar el impacto, pero sin duda no lo va a tener, porque lamentablemente estamos viendo que el affair involucra a muchas, sino a todas las empresas que estaban involucradas, estaban a punto de empezar estos proyectos de inversión asociados a la participación público-privada del PPP. El gobierno tiene que recortar un poco el esfuerzo de inversión pública, y la idea era desplazarlo hacia los PPPs. Si estas empresas están cuestionadas, puede ser que pura y exclusivamente por restricciones legales algunos de estos proyectos deban ser postergados. Creo que el gobierno está tratando, en la medida de lo posible, de desvincular a las personas de las empresas, en parte para mantener la inversión, en parte también porque además hay obras en ejecución. Hay trabajadores en las empresas, uno tiene que desvincularse a los trabajadores, y la actividad no necesariamente son culpables de estos hechos de corrupción que se están ventilando ahora, pero lo cierto es que uno puede separarlos hasta cierto punto. Yo creo que el gobierno va por esa vía, espero que pueda en la mayoría de los casos separarse al culpable de la empresa y de sus trabajadores, pero creo que algún impacto va a tener. Decime, por último, ¿cómo imaginás que en términos económicos se podría llegar a la elección del año que viene? Es la pregunta del millón. No los tengo, no te los puedo dar. Mira, no creo que la economía te ayude, porque en general la percepción de una recuperación económica llega con rezago, y
en un, no te digo el mejor de los casos, pero en un caso realista uno esperaría que la recuperación empezara a darse en el segundo trimestre del año que viene. Entonces, y ya tenés la campaña. Exacto. Lo que sí creo que es importante es reducir la profundidad de la recesión. Todavía no hemos visto todo el impacto que tiene sobre el empleo, por ejemplo. Hay que tratar de minimizar el impacto sobre el empleo. No hay nada peor para la distribución del ingreso y para el aumento de la pobreza que la pérdida de empleo. Entonces, sí, claro, todavía podemos sí tratar de suavizar el impacto social de la crisis. Ahora, la recuperación yo creo que va a pegar recién, se va a ver recién hacia fines del año que viene. Te agradezco muchísimo de estar, ¿eh? No, gracias a vos. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta estamos con Nacho Miri. Vamos a hablar de una pelea en la cárcel, vamos a hablar de aquellos homenajes que se hicieron a Néstor Kirchner y vamos a hablar sobre todo de cómo están los senadores peronistas y kirchneristas. Ya volvemos.